Superjueves en el Congreso. La megamarcha de la CGT. Senadores tratan la reforma laboral. Refuerza el operativo de seguridad y piden garantías. Bueno, una jornada que va a ser complicada, una concentración en Plaza de Mayo que está prevista para las 3 de la tarde. Sí. Sí, ya hay algunos lugares donde ya se está juntando gente, obviamente. Esto ocurre en Plaza de Mayo, mientras en el Congreso lo que está la comisión del Senado está discutiendo darle el visto bueno al proyecto para que se trate el próximo 26. Sí, una comisión que está muy discutida por ahora por cómo se conformó, pero la realidad es que yo no veo muchas posibilidades de que haya un cambio de rumbo, a pesar de que, como acá estamos viendo, también va a haber Muchos sectores se muchos movilizan. sectores, pero digo, Sí. en la ATE y CTA, digamos, van a estar presentes en la Plaza de Mayo. La columna va a entrar por Diagonal Norte y San Martín a las 13 horas, por los que tengan que ir a la City porteña. Sí, va a estar muy no, complicado hoy. Traten de no catedral, hacerlo. Evitarlo, te Traten de no diría. hacerlo. La catedral, ¿no, Ernesto? La zona de San Martín y Diagonal Sí, Norte. señor, la catedral, Sí. justo cuando la Pegado catedral. ahí. La izquierda y la UTEP, bueno, el movimiento que uno de sus hombres más importantes es Juan Grabois, Sí. la izquierda en todas sus formas, supongo yo, todos los partidos que integran el FITU, van a estar en Avenida de Mayo 9 de julio a las 12 horas. Por lo tanto va a ser una marcha multitudinaria. Lo que ocurre es que no sé si van a poder torcerle el brazo al gobierno con esto. Y No lo ahí a creo. las 14, Movimiento de Derecho al Futuro, Avenida Sí. de Mayo y Tacuarí Eso también. es básicamente digámoslo, es el quisilofismo, ¿no? Que va a estar marchando. Kicillof dijo que Sí, va a muchos estar presente. sectores. Sí. Por eso digo, con el Movimiento de Derecho al Futuro va a llevar a Kicillof ahí. Hay que ver cómo aplican el protocolo, ¿no? Porque Patricia Bullrich dijo que se va a aplicar el protocolo, pero que hay una realidad que es cuando hay mucha cantidad de gente, como cuando, por ejemplo, está la CGT, es imposible que estén en la vereda, ¿no? Así que va a ser un protocolo No. medio light. Mira, vos hablabas Nunca de en las protocolo, manifestaciones. mira, Marote. Mira, te cuento rápidamente, Sí. fíjate el detalle, ¿no? Porque nosotros veníamos hablando de la marcha de los miércoles de 1.050 efectivos. De hecho, Prefectura había, digamos, paso de 90 a 100, pero en las últimas horas, o sea, mejor dicho, en las últimas horas no. Ahora, en la mañana, a las 10 de la mañana aproximadamente, decidió reforzarlo. Ahora vamos a contar. 1.000 policías federales aproximadamente, 380 gendarmes, 100 de prefectura pasaron a ser 240. Ahí a las 10 de la mañana me mandaron directo rápidamente, che, mirá que, digamos, no duplicamos, no, un poquito más del doble. Un poquito más del doble de lo que estaba previsto, 240 y 40 de PSA. 500 de la policía de la ciudad, que eso es una cuestión jurisdiccional, la policía de la ciudad está siempre en el lugar. Si vos sumás, ahí te da 1880, 1980, 2020, que sumarle 140, 2160 efectivos. O sea, casi 2200 efectivos entre fuerzas federales y la policía de la ciudad para contra 1050 de las marchas habituales. O sea, prácticamente poco más del doble de lo habitual. Obviamente, esta marcha es más compleja, es más numerosa y además, no nos olvidemos que también en el Congreso están los senadores tratando lo que tiene que ver Eso con comisión. es clave. Me parece los que senadores, es el punto ese. los senadores representan a las provincias. Por lo tanto, de alguna manera, lo voy a decir así, por favor que no se enojen los senadores, reciben órdenes de los gobernadores. La realidad que uno se pregunta, yo me lo pregunto al menos, es qué modelo de país se imaginan muchos gobernadores del norte argentino que van a votar esta reforma laboral y que claramente ellos son provincias que tienen muy poco trabajo registrado y que tienen muy poco empleo en blanco. Yo no sé si es porque esperan que esto mejore el trabajo en blanco en esas provincias o porque les han prometido que se van a instalar, como ya le prometieron en la ley de bases, que se van a instalar mineras, petroleras, etcétera. No Sí. estaría ocurriendo ninguna de las dos cosas. Igual también esta reforma laboral que busca justamente no judicializar más determinados procesos, nace con complicaciones, ¿no? Porque ya en ese proyecto de reforma se encuentran cuestiones tributarias que muchos diputados han señalado y senadores han señalado que no puede ingresar por Senado. No, por Entonces, diputados. Sí. ya, Bueno, ya entramos con una complicación de base. me parece que hay algo increíble en este gobierno, que es, este gobierno es un gobierno, por primera vez en la historia tenemos un presidente que es economista, pero creen más en las leyes que en la economía. A mí me sorprende de este gobierno que esté haciendo esto, que crean que el derecho por sí solo va a crear trabajo. El derecho por sí solo no crea trabajo, No. como mucho lo puede llegar a regular
o a impedir un poco, pero si las condiciones económicas no son buenas, No, pero No volvemos se va a a crear lo trabajo. mismo, ¿no? ¿Qué se busca? Si generar trabajo o ayudar hoy a las empresas que tienen que salir a recortar su plantilla de personal. Sí. Porque, vuelvo a decir, ¿no? Las indemnizaciones sí se van a acotar y hay que decir también que los juicios y las tasas judiciales a pagar es uno de los puntos de la reforma. A ver, rápidamente nos vamos al Senado. Allí está nuestra compañera Luciana Fernández. Lu, buen día. Buen día, Sofía, Ernesto y a todo el equipo. Estamos aquí en el Senado. Tengo a mi lado al senador Mariano Recalde y quiero tomar un poco lo que decía Ernesto de si el derecho crea o no trabajo y preguntarle al senador, porque usted, senador, dio un dato sobre la Organización Internacional del Trabajo, un informe en el cual demuestra que en más de 150 países donde se realizó este tipo de reforma laboral no sirvió para generar trabajo. Sí, no sirvió en el mundo, lo estudió la Organización Internacional del Trabajo, un organismo serio internacional, pero aparte, lo que sabemos los argentinos, no funcionó en la Argentina. En la Argentina, cada vez que se quitaron derechos, no se generó más empleo, sino que pasó lo contrario. Paradójicamente, en los 90 creció el desempleo, con De la Rúa se flexibilizaron los derechos, creció el desempleo. Y cuando más creció el empleo fue cuando había derechos laborales, se recuperaron, se derogaron las flexibilizaciones. Y no es que el trabajador tenga más derechos, aumenta el empleo. Iba de la mano de un proceso económico de reactivación económica, de protección de la industria nacional, de reactivación del consumo, del mercado interno, que hace que crezca la economía y eso hace crecer el empleo. Y que los trabajadores tengan derechos no impide el crecimiento del empleo. Ya pasó, insisto, con doble indemnización, con los salarios en dólares más altos de Latinoamérica, crecía el empleo. Así que los derechos de los trabajadores no impiden ni dificultan la creación de empleo. Primera mentira del gobierno. Segunda mentira, que esto es una ley de modernización. Nada moderno. Todas las modificaciones que están haciendo son viejas, ya las vimos. No hay nada que tenga que ver con la nueva organización de la familia y los derechos de los padres a tener licencias. No hay nada que tenga que ver con la regulación de los algoritmos en el mundo del trabajo. Eso es moderno. Es más, hay mucha gente que hoy trabaja home office. Había una ley relativamente moderna, hace 4 años, que regulaba el teletrabajo. La derogan y volvemos a la ley de hace 50 años en materia de teletrabajo. Nada moderno. Y esta ley no busca, creo que lo decía alguno por ahí con mucho acierto, no busca generar más empleo, sino facilitar los despidos en un contexto de crisis económica. ¿Qué nos puede decir sobre el derecho a huelga y esta posibilidad que está evaluando incluso el gobierno de incluir más trabajos como servicios esenciales, incluso la educación se está pensando? Sí, gravísimo. Es un gobierno que se dice libertario, bueno, tiene defiende ciertas libertades y otras libertades no. La libertad de expresión, la libertad de protesta y la libertad sindical absolutamente deteriorada con este proyecto de ley. Quieren prohibir la huelga, cosa que no se puede, no es constitucional, pero además no se puede en los hechos. Quieren prohibir el funcionamiento de las asociaciones sindicales, van a seguir funcionando. Quieren eliminar la negociación colectiva. La verdad que es un proyecto atroz que va contra los delegados sindicales, que va contra el financiamiento de las organizaciones sindicales. Buscan anular todo tipo de resistencia a estas reformas que son pésimas, porque si no, si fueran buenas reformas, buenas para la gente, incluyeran más derechos, esto de las horas, mentira. Si fueran buenas, estaríamos discutiendo de otra manera en un trámite express, violando el reglamento y de un día para el otro en plena Nochebuena. La verdad que esto es un regalo para los grandes empresarios. Le bajan impuestos a los ricos, le bajan el impuesto a los autos de lujo, a las aeronaves, a las embarcaciones recreativas, a los bienes suntuosos. ¿Esto es importante hoy en la Argentina? ¿Esto es urgente y necesario? No. Los impuestos que bajan son los impuestos de los ricos. Los trabajadores pagan ganancias, los trabajadores tienen cada vez menos poder adquisitivo y a los trabajadores le ponen un pie arriba de las paritarias. Porque otra libertad que se perdió es la de las paritarias libres. No hay paritarias libres más en la Argentina. Hoy tienen cepo las paritarias. Más del 1% no te lo homologa el Ministerio de Trabajo, que venían acá a hacerse los adalides de la libertad. Mientras la inflación va duplicando, triplicando esa pauta salarial que impone como cepo el gobierno.
Pero, Uno de los puntos que quieren modificar es el tema del banco de horas. Sí, está la última y les dejo Dale, preguntar. dale. El tema del banco de horas. Dice de que tiene que haber justamente acuerdo entre el trabajador y el empleador. Ahora pregunto, ¿realmente cuando uno no está en igualdad de condiciones, se puede negociar de igual a igual? No, es un eufemismo. Cuando dicen acuerdo de las partes es que uno decide y el otro no le queda otra que aceptar. El banco de horas, que lo venden como algo recopado, re cool, re moderno, es un banco de horas que va a administrar el empresario, no el trabajador. La verdad que es ridículo lo que decía Patricia Bullrich, de que ahora los jóvenes van a ir un día y le van a decir, el viernes no vengo y compenso el lunes. Te dan una patada en el traste. El que va a definir, hoy quédate 2 horas más y el lunes vení 2 horas menos, es el empresario. Lo que se termina con este banco de horas son 2 cosas. La previsibilidad, vos poder programar tu vida fuera del trabajo, porque no vas a saber tu horario. Y lo segundo, hay muchos trabajadores que llegan apenas a fin de mes haciendo horas extras que vienen con recargo. Se termina el recargo de las horas extras con esto. No hay más cobro de horas extras para los trabajadores. Es gravísimo, es una rebaja salarial de la que pocos hablan. Mariano, ¿cómo te va? Ernesto Díaz te habla. Vos venís de una familia histórica en el derecho laboral. ¿Cómo andás? Venís de una familia histórica en el derecho laboral. Tu viejo es quizás uno de los laboralistas, fue uno de los laboralistas más importantes de la Argentina. ¿Vos crees que la reforma laboral nos está llevando a qué momento de la historia? ¿A 1930, 1920, a un país preperonista? ¿A dónde nos lleva? Bueno, sí. Bueno, mira, te decía que no era moderno y que vuelve para atrás. Algunos discuten si volvemos al preperonismo, si al pre-irigoyenismo, o otros dicen pre-asamblea del año 13, porque la verdad que el sometimiento que impone esta ley a los trabajadores es casi de esclavitud. Pero te lo voy a dar con ejemplos concretos y normativos, objetivos. Vuelven a las reformas de la ley Banenco del año 2000, de hace 25 años atrás. Vuelven con reformas de los años 90, de hace 30 y pico años atrás. E incluso la ley de jornada de trabajo, que es una ley de 1929, se había actualizado en el año 2009 por una ley que propuso Héctor Recalde, justamente. Se actualizó en una redacción que estaba obsoleta y derogan esa actualización y vuelven a la redacción original de 1929. Moderno no tiene nada. ¿Qué va a pasar con las vacaciones? Que es un tema muy complicado. Bueno, nada mejor. Sí, empeoran las vacaciones la regulación de las vacaciones para los trabajadores. ¿Por qué? Primero que reducen el tiempo de preaviso que te tiene que dar el empresario, porque el que define la fecha es el empresario, eso no cambió. Entonces, antes tenía que avisarte 45 días antes cuál era tu fecha de vacaciones para que vos puedas programar. Ahora te dan 30 días nada más, menos tiempo para poder programar tus vacaciones. Pero lo más grave es que te las pueden fraccionar. Si vos tenés 14 días corridos, te dan una semana en julio, otra semana en octubre. Explícalo bien eso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo me quiero tomar las vacaciones y digo, bueno, me quiero ir 20 días porque me corresponden. ¿El empleador me puede decir, no te podés ir 20 días, te tenés que ir 7? ¿Me puede decir eso? Te puede decir eso. Te puede decir, te vas 7 días hoy, 7 días dentro de 2 meses y 7 días. Y no poder enganchar un descanso real, poder irte a descansar en serio, compatibilizar tal vez con las vacaciones de tus hijos. Y además, lo que establece la ley ahora es que te la pueden dar en cualquier momento del año, cuando antes era más acotado, era más cerca de la temporada veraniega, entre octubre y abril. Ahora en cualquier época del año. Mariano, un tema que te escuché ayer hablar es sobre los salarios dinámicos. ¿Cómo ves esto de los salarios dinámicos? ¿Va a ser a favor o en contra del trabajador? Expliquen qué, chicos, expliquen qué. Sí, ahora Mariano seguro lo por va a eso explicar. es una conversación de abogados, sino expliquen qué es. ¿Y cómo queda el principio de igual remuneración, igual tarea, no? Destruido. Hay un principio constitucional que es el de igual remuneración por igual tarea. ¿Qué dice la ley de los salarios dinámicos? Que el empleador, en la negociación colectiva o unilateralmente, el próximo aumento que dé lo puede definir como dinámico. ¿Qué quiere decir que es dinámico? Que lo puede bajar.
ellos te lo venden como que te van a aumentar, pero no. Lo que va a pasar es que el empleador puede discriminar y pagar distinto en función del mérito, dice la ley. Entonces, te da el próximo aumento, es dinámico el próximo aumento. Vos no fuiste muy colaborativo o no le gustó que llegaste 5 minutos tarde, te bajan el aumento que te habían dado porque es dinámico y el que define si se mantiene o baja es el empresario. O sea, es una manera de bajar los salarios en el futuro. Hay algo clave, Mariano, que te lo quiero preguntar y que se ha hablado mucho y hay hasta discusiones entre abogados. ¿Esta reforma laboral le aplica a todos los contratos laborales o solo en adelante? Excelente pregunta porque no está claro. Yo ayer se lo pregunté al secretario de Trabajo, me dijo él y la presidenta de facto de la comisión, Patricia Bullrich, dijeron que era para el futuro, para los nuevos contratos de trabajo, para las personas que supuestamente esta ley va a permitir que entren a trabajar en el futuro. Yo lo que les pedí es que lo pongan expresamente en la ley para que no haya dudas y no haya litigios además, porque si no está claro en la ley, seguramente va a haber juicios. Así que esperemos que lo corrijan y que lo aclaren expresamente. Mariano, déjame que sea un poquito abogado del diablo, ya que estoy entre abogados acá con Tamara, vos, que sean, yo no soy abogado, así que sea un poquito abogado del diablo. Hay un tema complejo acá, que es ponerle que yo tengo una compañía, tengo una pyme, ¿no? Porque esto pasó ya, vos lo sabés bien, sos un abogado laboralista de muchos años. Yo tenía una pyme y yo tenía 10 empleados. Los 10 empleados me hacían 5 juicios y yo tenía que presentar quiebra. Mucha gente, muchísimas personas que tienen una pyme, te dicen, che, ¿sabés qué? Que salga lo que salga, pero yo no quiero comprometer mi negocio cada vez que un empleado me hace un juicio. Esto ocurría y ocurre en la Argentina de hoy. Sí, no es la regla esa. No, está bien, pero ocurre. Te puede ocurrir normalmente. Digo. No es la regla. Pero quizás la simpatía. La regla es que, te voy a contar, Dale. Los trabajadores que le deben salario, que con el salario pagan el alquiler, la comida a sus hijos, le deben salario, le deben las indemnizaciones y las empresas insolventan o desaparecen y nunca les pagan. Esa es la regla. La regla es que a los trabajadores les cuesta que le paguen lo que le corresponde. Lo puedo entender. Hay excepciones. Eso lo puedo entender. Lo puedo entender. Como los que los grandes medios difunden. No, está bien, pero digo, lo puedo entender, pero a mí me pasó, yo fui comerciante, entonces me pasó que ver a muchos otros comerciantes que te decían, che, mirá, tenía 5 empleados, me hicieron 3 juicios, no importa si tenían razón o no, voy a la quiebra. Porque, digamos, tengo 5 empleados más en 3 juicios, voy a la quiebra. Ese grupo de pymes en la Argentina es el que ve con cierta simpatía la reforma laboral. Pero claro que van a ver con simpatía todo lo que sea pagar menos y responder menos. La pregunta es por qué te hacían 3 juicios. Si no le pagás los sueldos, bueno, vas a tener un problema. Hay como si no le pagás a la FIP, si no le pagás a tus proveedores. No, había pícaros. Pero mira, pará, che, paren, porque si no me dejan a mí. Pícaros hay en todas las... Claro, pero es hablar de casos muy genéricos. Y no hay que matar... Mariano, si no te llevo al ejemplo de hoy. Para sacar la pulga. Sin ir más lejos, estamos en un móvil en estos momentos con 100 trabajadores despedidos, donde les querían dar una indemnización que era muy mala, ahora les ofrecieron pagarles el 40% en 6 cuotas, digo, por eso están parando. Esta reforma, ¿cómo puede ayudar a toda la gente que se está cayendo del sistema, la cantidad de desempleados que tenemos en Argentina? No la va a ayudar, va a aumentar y a acelerar los procesos de despidos. Los empresarios están esperando que salga esta ley para echar gente barato o gratis. Que eso es lo más grave que tiene esta ley, ¿no? Que si se implementa este fondo yo entiendo lo que decís, para Mariano, pagar despidos pero yo financiado con la plata de los jubilados. Bueno, pero... Yo lo entiendo lo que decís y probablemente vos tengas mucha más razón. Es muy grave. Y te digo una cosa, estas leyes laborales no impidieron, al contrario, con estas mismas leyes laborales, incluso con leyes laborales más estrictas, con doble indemnización, con multas por trabajo en negro, que aumentaban mucho las indemnizaciones y los juicios, no impidieron que durante 10 años, 12 años consecutivos, creciera el empleo, las pymes, se inscribieran nuevas pymes, creciera la actividad económica y hubiéramos llegado al récord de empresas funcionando en la Argentina, como
fue en el año 2015. Una sola, A partir del Mariano. año 2015 empezó a caer la cantidad de empresas. Sí. Una sola. ¿Qué va a pasar con el Dale. estatuto? ¿Qué va a pasar con el estatuto del periodista? Y tanto Digo, para son. los colegas que nos están viendo, capaz que hay muchos Según periodistas. esta que no ley, La ley de casas particulares también, ¿eh? bueno, la ley de teletrabajo, la ley de los viajantes de comercio, hay muchas leyes que caen todas en un solo artículo de un plumazo, sin una discusión para ver si hay algo que podría ser modificable, abran la discusión y veamos, pero eliminan el Estatuto del Periodista que establece reglas sobre el funcionamiento de esta actividad, ¿no? Que entre otras cosas evita litigiosidad, porque determina cuándo un periodista es independiente o autónomo y cuándo está en relación de dependencia. Al eliminarse esto, no sé, va a haber muchos juicios de muchos periodistas que se van a considerar en relación de dependencia, pero sin discusión, sin argumentación, de un plumazo. La verdad que toda la reforma tiene esta característica y en ningún caso beneficia a ningún trabajador. Digo, ningún periodista se va a ver beneficiado con la eliminación del estatuto. ¿Cómo ves la jornada? ¿Pensás que hoy va a haber justamente dictamen o pasará para mañana? Habían dicho de dictaminar el viernes, pero ahora veo síntomas de que quieren dictaminar hoy. Pero no tenemos información. Entre hoy y mañana seguro va a haber un dictamen de mayoría, pero lo importante es lo que se vote en el recinto. Esperemos que, como decías hace un rato, los senadores que responden a algunos gobernadores defiendan el interés del conjunto, defiendan el interés de los trabajadores y no vendan su voto por una TN o 2 rotondas en su provincia. Ahora, Yo tengo una pregunta más sí. para Mariano antes de continuar con el piso. Mariano, una de las críticas que les hacen al peronismo es que ustedes se oponen a la reforma laboral pero no proponen una alternativa. Entonces, si te tengo que primero preguntarte si esto es cierto o no, y segundo, si tenés que rescatar algo de todo esto, ¿qué es necesario modificar o no hay que modificar nada en el ámbito laboral en la Argentina? No, tenemos muchas propuestas y creemos que hay muchas cosas que hay que actualizar y volver a regular, empezando por el trabajo de plataformas. En sentido contrario de lo que hace esta ley. Esta ley dice y define que el trabajador de plataforma es autónomo, independiente y no tiene ningún derecho. Artículo 2 de la Ley contra el Trabajo, afuera, los trabajadores de plataforma. Me parece que hay que discutir, como está discutiendo el mundo, quiénes están en relación de dependencia, si hay algunos que podrían considerarse autónomos e independientes, y ver en cada caso, pero a los que trabajan para las plataformas 8 horas por día, hay que reconocerles los derechos de cualquier trabajador. Segundo, me parece que hay que discutir la jornada de trabajo, no banco de horas, sino como está discutiendo el mundo, que es reducir. Brasil, España, Francia, todos tienen jornadas de trabajo más bajas que la nuestra y además es algo que da más libertad a los trabajadores, tener más tiempo libre y permite que al achicarse la jornada se contraten más trabajadores. Me parece que una cosa que discutir urgente son los salarios. Esto no está en la agenda del gobierno, al contrario, pisaron el salario mínimo, les decía lo del cepo a las paritarias libres, me parece que eso es urgente porque los trabajadores no llegan a fin de mes y muchos trabajadores están por debajo de la línea de la pobreza. Hay que discutir, le decía hace un rato, los cambios en las relaciones familiares. Han cambiado, hay una tendencia de que el varón comparta los cuidados con la mujer, sobre todo lo que tiene que ver con los hijos. Hoy la ley de contrato de trabajo prevé una licencia de 90 días para la madre y 2 días para el padre. No hay ninguna propuesta con esto, nosotros queremos discutir. Además son licencias que no son un costo laboral. No son un costo laboral porque las paga el ANSES. La licencia por maternidad y por paternidad las paga el ANSES. Ahora, Tenemos muchas propuestas que queremos debatir. No estas, no en este sentido. Mariano, recién dijiste al pasar algo que me parece sumamente importante y que creo que la gente no lo sabe mucho. Se financian las cajas jubilatorias. ¿Nos podrías explicar cómo es eso y qué prevé el proyecto de ley? Sí, te voy a explicar lo más sencillo que pueda. Hoy el empresario tiene que hacer un aporte del 18% al sistema previsional. De ese 18%, el 3% se lo sacan, justo el 3%, este gobierno, con este número tiene una fijación. Ese 3% que iba al ANSES, al pago de jubilaciones y pensiones, se lo sacan. Es aproximadamente $3.000 millones al año,
3% de la masa salarial del país. Con esos 3.000 millones de dólares que le sacan a los jubilados, que se los podrían dar de aumento, van a crear un fondo para que los empresarios despidan gratis y lo saquen las indemnizaciones de ese fondo. ¿Quiénes son los empresarios que más rotación y que más despidos producen todos los años? Las grandes empresas. Las pymes tratan de no despedir, cuidan, tienen 1 o 2 empleados, tratan de despedir. Los que tienen bastante rotación y despidos son las grandes empresas, que son las que más se van a beneficiar con este fondo que le saca a los jubilados para que esas grandes empresas paguen las indemnizaciones, que además genera otra consecuencia muy grave, que es cuando vos tenés el despido gratuito, libre, te da mucho más poder y le podés imponer mucho más cosas a los trabajadores. ¿No te gusta? Te vas. Y total es gratis despedirte. Eso es muy grave para la Argentina, es un escándalo, es un curro que no sabemos quién lo va a administrar. Seguramente, como las AFJP, se van a cobrar comisiones altísimas, van a tener gerentes con sueldos multimillonarios, mientras los trabajadores van perdiendo el empleo. Sí, es probable que eso se vea, pero vuelvo a... Dale, acá parece que soy, como digo yo, el abogado del diablo. Te voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿vos no notás que lo que está ocurriendo en el mundo después de la pandemia es que el trabajo cambió y que los empresarios en el mundo entero, tanto como los trabajadores, se dan cuenta que hay muchos empleos que ya no se necesitan más y que el mundo se está reacomodando a eso? Porque después de la pandemia, la realidad es que la pandemia fue un experimento social a cielo abierto. El 50% de la humanidad no trabajó y no cambiaron los stocks. No te faltó nada o muy poquito. ¿Vos no ves que se necesita realmente una especie de transformación laboral y por tanto la regulación? ¿Estas filas están de la mañana? Sí, de hecho, se está produciendo. Y en muchas actividades esos cambios y esas adaptaciones se van dando a través de la negociación colectiva, muchísimos ejemplos. Sin duda hay que discutir eso y a partir de esos cambios y de gente que deja de ser necesaria en algunas actividades pasó a prestar servicio en otras, como el trabajo de plataformas, que es lo que hay que regular ahora, que hay que prever. Bueno, ¿cómo es el régimen de trabajo en el reparto de mercadería a través de plataformas digitales? ¿Es anárquico? ¿Es sin protección? ¿Sin ningún tipo de regulación? ¿O vamos, como el resto del mundo está haciendo, a discutir y a pensar una regulación específica para ese tipo de tareas nuevas, modernas? No aparece la palabra algoritmo en esta reforma laboral. Claro. Es un eje central que tenemos que discutir. ¿Quién maneja el algoritmo? ¿Quién tiene acceso al algoritmo? ¿Qué puede establecer el algoritmo? Para un montón de situaciones. Esta ley, todo viejo, todo con olor a polvo. Nada que tenga que ver con lo que vos planteabas recién, que es muy cierto, con los cambios que hay en el mundo del trabajo y con cuestiones modernas en serio. ¿Cómo termina esto? ¿Se judicializa todo? ¿Esto termina en la Corte? Y hay muchos aspectos que sin duda van a ser litigiosos y judiciables. Hay disposiciones que afectan normas de la Constitución Nacional. Acá se burlan de la justicia social, pero juraron por la Constitución y la Constitución dice que el Congreso tiene que dictar normas acorde con la justicia social. La eliminan de la ley de contrato de trabajo la palabra justicia social. Me parece que esto va a generar muchos litigios porque genera disposiciones contrarias a la Constitución. ¿Puede cambiar algo la movilización del día de hoy? Se espera mucha gente. Esperemos que sí, esperemos que escuchen al pueblo. No veo que este gobierno escuche al pueblo. No veo ninguna tampoco posibilidad de que haya un acuerdo entre partes. Quiero decir, ¿podría ser una posibilidad de que se sienten y acuerden, o esto va hacia una disputa fuerte en el Senado, una disputa política fuerte en el Senado, a ver quién tiene más fuerza? Sí, acá vienen con la imposición de los números sin discutir, quieren, si fuera por ello, aprobarlo a libro cerrado, en un trámite express, está haciendo. Y